Buenos días, espero que estén todos muy bien. Continuando con la materia, hoy día vamos a ver leyes de Kirchhoff. En clases anteriores vimos la teoría de circuitos concentrados, también un poco la topología, que es lo que es un nodo, y ahora parte fundamental de los primeros pasos para analizar cualquier circuito son las leyes de Kirchhoff. De hecho, uno podría decir que si yo no tengo idea de nada de un circuito, al menos puedo plantear las leyes de Kirchhoff. Y eso es el primer paso del análisis de un circuito. Como ustedes conocen del electromagnetismo, en realidad, estrictamente hablando, son las ecuaciones de Maxwell, las que ustedes conocen del curso de electromagnetismo, la que describe todos los efectos electromagnéticos. Por lo tanto, si uno habla de ley de Kirchhoff, lo que estamos haciendo es una aproximación de las ecuaciones de Maxwell. Encontré un apunte en internet súper bueno que se los voy a compartir, que explica cómo a partir de las ecuaciones de Maxwell se llegan a las ecuaciones de Kirchhoff. Y eso tiene que ver con lo que dije en la clase anterior respecto a la teoría de circuitos concentrados. O sea, si estamos en circuitos concentrados, hay ciertos aspectos que podemos despreciar, y eso hace que las ecuaciones de Maxwell se reducen a las leyes de voltaje de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff, que ustedes seguramente conocen, y que, como todas las cosas importantes, seguramente ustedes tienen más de un nombre. ¿Cuál es la calle más importante en Santiago? Alameda, pero no se llama así. ¿Cómo se llama? Libertador Bernardo Higgins. Es lo mismo, ¿cierto? Que las cosas importantes tienen más de un nombre. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff, para nosotros, el ingeniero eléctrico, LBK. Ley de corriente de Kirchhoff, LSK. Y uno dice por LSK, por LBK, y esa es la terminología, ¿no es cierto?, para aplicar las leyes de voltajes y de corriente de Kirchhoff. Es importante enfatizar de que son válidas para circuitos concentrados. De hecho, todo lo que voy a decir en este curso, por eso hice la introducción en la primera clase, qué es lo que eran los circuitos concentrados, aplica a circuitos concentrados. Recuerden que eso significa que la dimensión del circuito es pequeña comparada con la longitud de onda asociada a la máxima frecuencia de interés, y hicimos toda esa discusión. Ok, entonces, LBK. LBK, ley de voltaje de Kirchhoff, me dice que si yo considero los potenciales o la caída de potencial en todos los elementos en un bucle cerrado, o sea, que lo que es un bucle es una trayectoria cerrada a través de un circuito eléctrico, cualquiera que sea, no tiene una dirección preferencial ni tiene que ser una particular, sino que si yo parto de un punto en un circuito y establezco un circuito cerrado que me vuelve al mismo punto, eso es, ¿no es cierto?, la suma de voltajes en un bucle, una trayectoria cerrada, que comienza y termina en el mismo nodo, tiene que ser cero. O sea, la suma de los voltajes de rama para cualquier bucle es cero. Eso significa, entre otras cosas, que el bucle de un circuito es un sistema conservativo. O sea, hay que recordar que si uno interpreta el voltaje como el trabajo para llevar una carga de un nodo a otro, y si es cero, quiere decir que el trabajo de llevar una carga al mismo punto, en el fondo, sería cero. Uno podría interpretar eso como un sistema conservativo. Entonces tenemos que la suma de voltaje en un bucle es siempre cero. Recordar que el voltaje es una diferencia potencial, entonces frecuentemente lo que vamos a hacer es que vamos a escoger un punto de referencia. Eso significa que si tenemos un circuito así, uno podría decir, bueno, pero como la diferencia de potencial es entre dos puntos, uno de estos puntos, por ejemplo este, va a ser una referencia. Cuando digo una referencia, quiere decir que todos los potenciales
se miden como son un delta, una diferencial entre ese nodo y entre ese nodo y ese, quiere decir que tomo este como referencia, significa que le asigno un potencial cero. La manera de hacer eso en ingeniería eléctrica es que este circuito, si yo tomo la referencia aquí, indico que está conectado a una tierra. Ese símbolo es símbolo de tierra, que generalmente en los circuitos eléctricos es una tierra virtual. ¿Qué significa una tierra virtual? Significa que yo me puedo dar como referencia cualquier voltaje en cualquier nodo del circuito como cero. Es solo para mi conveniencia. Existe la tierra no virtual, por supuesto, la tierra física, que ya sabemos que hemos mencionado que todos los aparatos y las personas están de alguna manera conectadas a esa tierra física y es como el potencial cero de referencia físicamente. Ahora, este símbolo significa solo eso. ¿Qué significa? Significa que el potencial ahí es cero y que lo puedo asignar arbitrariamente como cero. No significa, como alguna vez un alumno a veces piensan, que aquí haya corriente por acá. Es un símbolo nomás que me dice que es cero, nada más, ¿no? Por lo tanto, ese símbolo no es algo que la corriente se divide acá. Es solo un símbolo que me dice que voy a escoger como potencial cero esa referencia. Y para efectos de este curso, esto va a ser arbitrario. O sea, yo puedo escoger cualquier punto como tierra virtual, aunque normalmente, claro, en electrónica hay ciertos puntos que son los preferidos. Por ejemplo, el terminal menos de una fuente generalmente es el preferido para escoger como tierra virtual. Habiendo dicho eso, la otra cosa es que normalmente en electrónica los circuitos no se dibujan completos y por razones de espacio, etcétera, algo como esto, normalmente, frecuentemente lo vamos a dibujar así. Así, así. Lo vamos a dibujar así. Y lo que hay que entender es que si este potencial está cero y este está cero, entonces yo podría conectar un cable aquí y es lo mismo. No hay ninguna diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, porque la diferencia potencial sería cero, por lo tanto puedo conectar lo que quiera y no hay nada ahí, ¿no es cierto? Y en la práctica lo que ocurre es que es el mismo punto. Es decir, que todo esto es el mismo nodo y que lo podría haber dibujado así o lo podría haber dibujado así. Ya, pero dibujos triangulares en libro y todo eso se hace un poco más difícil y lo podría haber dibujado así. Y esta es la forma preferencial. Por lo tanto, si tengo un circuito con tierra por acá, podría haber otro por acá, con una tierra por ahí. No importa, esos tres puntos están conectados y es el mismo nodo. ¿Se entiende? O sea, eso es una cosa importante, digamos. La otra cosa es que frecuentemente tampoco dibujamos las fuentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo un circuito y por acá yo digo esto es V sub I. Y por acá digo esto es V sub 0 o V sub O. Normalmente la I viene de input y la O viene de output, salida, entrada. Entonces, si yo coloco algo así, normalmente lo que estoy diciendo es que aquí hay una fuente de valor más o menos V sub I con respecto a ese punto. Y este también quiere decir que es más o menos V0 aquí, o VO. Entonces, normalmente no se dibuja. Vamos a ver que al principio, seguramente, para que no se pierdan, vamos a poner la fuente, pero después simplemente vamos a poner un cablecito que diga V sub I y significa esto.
Normalmente también me preguntan mucho cuáles son los datos. Recuerden que en análisis los datos son todos los parámetros del circuito. Por el momento la resistencia, ¿cierto? Son datos, ¿eh? Y luego las fuentes, las entradas. Y aquí estoy diciendo que esta es la entrada, ¿eh? Por lo tanto, salvo que diga lo contrario y que diga que vamos a hacer un diseño, etcétera, la entrada es conocida, ¿eh? Pero por supuesto la salida es desconocida. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando coloco este V0, quiere decir que ahí quiero medir, encuéntreme el valor de V0, dado que tengo estos parámetros de circuito, tengo esta entrada, ¿cuánto vale V0? Esa es normalmente la forma en que planteamos el problema. Y importa que aprendan esa notación. Entonces introducimos la idea de una tierra virtual, acá, ¿no es cierto?, que normalmente vamos a tener en los circuitos, que significa que es potencial cero. Bueno, apliquemos el LBK, ley de voltaje de Kirchhoff. A ver, vamos a hacer este circuito, es muy simple. Tenemos una fuente de 12,6 volts, una resistencia que vamos a llamar R sub L y R sub R. R sub L y R sub R. Este venía del circuito de luz del automóvil, que aplicamos, esta es la batería del automóvil, y estos son los focos izquierdo-derecho. Entonces vamos a aplicar LBK. LBK dice que uno se tiene que dar una dirección al bucle. Y cuando decimos bucle, por ejemplo, si partimos de este punto, y una dirección significaría darse una dirección con la flecha, por ejemplo, en el sentido de los punteros de reloj, y acá tendríamos la otro bucle, ¿no es cierto? Vamos a ponerle un número, 1, 2. Y eventualmente podríamos tener un bucle externo, que sería ese. Y podemos llamar a esto 3. Entonces, si uno ve en un circuito cuáles son los bucles que no cortan elementos, es decir, normalmente no es que no se pueda, se puede, pero normalmente lo que no hacemos es hacer un bucle que corte elementos, que pase cortando elementos, ¿no es cierto? Entonces, si uno no considera esos casos, lo que vas a tener es que, de acuerdo a las mallas que hay, que en este caso hay una, dos, y la tercera sería lo que se llama la malla externa o referencia. Al hacer eso tiene una ventaja. La ventaja es que cuando planteé las ecuaciones, yo quiero plantear ecuaciones que sean linealmente independientes y no que me empiecen a aparecer lo mismo una y otra vez. Y es fácil demostrar que las ecuaciones linealmente independientes son de las 3 mallas que se ven aquí, solo 2. O sea, siempre de las n mallas que se ven, tengo que restar una. Entonces, normalmente, la condición normal es que esta malla, que es la externa, se toma como referencia. ¿Qué significa eso? En la práctica que no es necesario plantear la ecuación, ¿no es cierto? La vamos a plantear aquí, vamos a ver que, sin hacer una demostración de que no es necesario plantear esa ecuación. Entonces, primero escojo direcciones de referencia. La dirección de referencia puede ser arbitraria, yo podría haber escogido contra los punteros de reloj. Ahora, normalmente vamos a plantear esto, que si escogí a favor del puntero de reloj en esta malla, en la otra también voy a hacer eso. No es que no se pueda, pero es más fácil al final, porque estos son los pasos iniciales de lo que yo llamo métodos sistemáticos para analizar redes, ¿cierto? Y este es el primer paso, por lo tanto, si el primer paso no lo hago bien, imagínense hacia adelante que tengo que
hacer varios pasos más para resolver un circuito. Entonces, escojo una dirección de malla y luego viene recordar que voy a tener que usar dirección de referencia asociada. En este caso vamos a escoger más menos, y eso significa que la corriente por la resistencia entra por el más, sale por el menos, entra por el más, sale por el menos. Entonces he escogido dirección de referencia asociada, vamos a llamar a esto V sub L, vamos a llamar a esto V sub R. El voltaje en la resistencia RL, el voltaje en la resistencia R sub R. Entonces, una vez que he hecho eso, puedo plantear las ecuaciones de LBK para el bucle 1, que sería ese. LBK me dice que escoja una dirección de referencia, y si escojo una dirección de referencia, que puede ser esa o la contraria, ¿no es cierto? Una vez que escogí esa, voy a poner en forma positiva si es que la flecha entra por el más y sale por el menos. O sea, en este caso, tendría que plantear V sub L, primer término, si empiezo por acá, pero cuando voy acá, entra por el menos, no por el más, por lo tanto V sub L menos 12,6, y no hay más elementos, es igual a 0. Esta es la suma de voltaje en el bucle igual a 0. Pero tengo que considerar las direcciones de referencia, ¿no es cierto? En este caso, si yo recorro así el circuito, este tiene signo más, menos, pero esto es menos, más, claramente tiene sentido contrario, ¿no? Luego tengo que restar eso. Obviamente, si hubiera escogido esta dirección de referencia al revés, entonces la ecuación habría sido, si voy en este sentido ahora, menos BL más 12,6 igual a 0. Por lo tanto, es la misma ecuación multiplicada por menos 1, como hay un 0 al otro lado, no me afecta en nada. Puedo escoger una u otra, ¿sí? Esa es la ecuación de la malla 1 y de la malla 2. Tendríamos ahora, dada esa dirección para la malla 2, V sub R, entrando por el más, saliendo por el menos, ahora menos, eso sería menos V sub L igual a 0. De aquí obviamente puedo deducir que V sub L igual a 12,6 volt. De aquí puedo deducir que V sub R es igual a V sub L igual a 12,6 volt. Y lo que estoy tratando de decir es que solo estas dos ecuaciones me aportan algo. Cualquier otra ecuación, veamos la ecuación del nodo 3, sería linealmente dependiente. La ecuación del nodo 3 significa que si voy por acá, este sería menos 12,6, porque va con el signo menos, sigo la flecha, aquí no hay nada, aquí entra por más V sub R, y no hay otro elemento, 0. Y lo que me está diciendo esto es que V sub R es igual a 12,6 volts, que es lo mismo que yo ya sabía. Entonces, esta ecuación no necesito plantearla. Entonces, cuando miro un circuito, normalmente miro aquellos bucles que no cortan elementos. Si quiero plantear en forma sistemática, si quiero hacer un cálculo rápido, puedo cortar elementos. No es que no se pueda, ¿cierto? Es solo que si yo empezara a plantear otras ecuaciones, al final podría agregar ecuaciones y ecuaciones, y en realidad me bastan estas dos. Y eso además me dan el principio de un método sistemático. Entonces, tengo que... Ahora, ¿cuál es el paso importante aquí? No olvidarse, es dar direcciones de referencia asociadas. O sea, si yo no hubiera hecho esto, estas direcciones de referencia asociadas, o no lo hubiera hecho bien, habría tenido problemas. Entonces, inicialmente cuando analizo un circuito, esas direcciones de referencia asociadas no vienen. Me las tengo que dar yo, ¿ya? Y lo que hemos dicho es que si hay una resistencia, un elemento pasivo, esa dirección de referencia asociada significa que la corriente entra por el más, sale por el menos, que es lo que estamos dibujando acá. Eso me va a permitir, entre otras cosas, escribir las ecuaciones correctas de los circuitos. Entonces, esa es la idea básica de LBK.
Y una conclusión acá es que ustedes seguramente se darán cuenta de que los tres elementos, me refiero a la batería, la resistencia del foco izquierdo y la resistencia del foco derecho, que los tres elementos están en paralelo. ¿Alguien no entiende que estén en paralelo? Este elemento y este elemento. ¿Se entiende? Para estar en paralelo, lo que se requiere es que un elemento de dos terminales, que vamos a llamar el elemento 1, y otro elemento de dos terminales, que vamos a llamar el elemento 2, que ambos terminales estén conectados, ¿no es cierto? S con S, S con S. Si tienen ambos terminales comunes, entonces están en paralelo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Recordar que hemos dicho que todo esto es un punto, es un solo nodo. Entonces es importante ver que eso está en paralelo. En serie, esto sería paralelo. En serie significa, en paralelo obviamente, el voltaje 1 igual al voltaje 2 igual al voltaje B. O sea, es común, porque la diferencia potencial es entre este nodo y este nodo. Y es lo mismo para el nodo 1, para el elemento 1 que para el elemento 2. Que es lo que acabamos de ver acá. Dijimos que los tres elementos tienen exactamente el mismo potencial. ¿Ya? Entonces una cosa característica de algo paralelo es que su voltaje es el mismo para todos los elementos. ¿Podrían haber más elementos aquí? Sí, podrían haber infinitos elementos. Si están todos en paralelo, comparten los nodos, significan que el voltaje es el mismo. Luego tenemos el caso serie. Y en el caso serie tenemos esta conexión. Y lo que importa acá es que tiene que ver con la corriente. Ahora que esta corriente I1 es la misma acá y es la misma acá. Es decir, no hay otras trayectorias, por lo tanto, la corriente por el elemento 1 y 2 es la misma. Significa que la conexión es serie. Y por último tenemos, si hay la opción de que algo no sea serie ni paralelo, por supuesto que sí, es muy frecuente que tenga un circuito de este tipo, por ejemplo. Por ejemplo, una delta. Entonces, si uno considera, digamos que este elemento que está acá, ¿no? Entonces ese elemento no tiene ningún otro en paralelo. Para que tuviera otro en paralelo, tendría que tener otro elemento que comparte exactamente estos dos nodos. Ese no lo hace porque tiene ese nodo de ahí, y ese tampoco. Y estos tampoco. Por lo tanto, no tiene nada en paralelo. Y no tiene nada en serie, porque para que estuviera en serie no puede haber otra conexión, no puede haber una tercera conexión. Y aquí este elemento tiene dos elementos más en este nodo, no está en serie con nada, y aquí tampoco. Por lo tanto, si bien vamos a trabajar inicialmente con elementos que están en serie y paralelo, no es cierto que tenga que estar siempre en serie y paralelo. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿dónde dejé? Esto lo dejé por acá. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que es LBK? Es una expresión de la conservación de la energía. Es independiente de la naturaleza de los elementos. ¿Qué significa esto? Significa que puedo aplicar LBK y no necesito saber que esto es una resistencia. Este resultado, V sub L, V sub R, habría sido exactamente el mismo si aquí coloco un capacitor o coloco una inductancia. Porque tiene que cumplirse la ley de Kirchhoff independiente de cuál sea el elemento. ¿Ya? Porque no he usado aquí en ningún minuto que V igual R por I. Entonces, y lo otro es que LBK impone una restricción lineal entre los voltajes de rama de un bucle. ¿Qué quiere decir esto? Que como la sumatoria de los V sub K es 0, siendo K los elementos de un bucle,
Entonces, esta restricción es lineal, dado que, por supuesto, es una suma de voltajes que puede ser a lo más menos el signo, pero no es suma de voltaje al cuadrado, ni al cubo, ni nada de eso. Por lo tanto, es el resultado de una ecuación lineal que se llama una restricción lineal. Y esa restricción lineal la tiene que cumplir el circuito por su topología. Y no tiene que ver con los elementos del circuito. O sea, lo que me dice la ley de Kirchhoff es que, dada esa topología, tiene que cumplirse esa restricción. ¿No es cierto? Si hay tres cosas en paralelo, tiene que cumplirse que es el mismo voltaje, etc. Ese tipo de cosas. Ya. Eso es LBK. Ahora LSK nos dice que la suma de corriente en un nodo es cero. Esto es una expresión de la conservación de la carga. Ustedes saben que la carga es indestructible, que no puede ni perderse ni crearse, se tiene que conservar y por lo tanto la suma de las corrientes, que son las corrientes de la derivada de la carga respecto al tiempo, tiene que ser cero. Y lo podemos interpretar de esta manera, que la suma de todas las corrientes que entran o que dejan una superficie cerrada gaussiana S es cero. Voy a mostrar enseguida qué significa esto. Voy a mostrar enseguida con la relación con las ecuaciones de Maxwell. Para aplicar el SK también me tengo que dar un sentido. Recordar que el LBK, la ley de voltaje de Kirchhoff, nos dimos una dirección de referencia y los voltajes que aportaban con un signo más eran aquellos donde la flechita se entraba por el más, salía por el menos, si no era un signo menos. Aquí es lo mismo, me tengo que dar una dirección de referencia para el nodo. Por ejemplo, las corrientes que entran son positivas, o alternativamente las corrientes que salen son positivas. ¿Por qué? Porque van a haber corrientes que entran al nodo y otras que salen. Y tienen signos distintos, por lo tanto no puedo asignarle el mismo signo, ¿no es cierto?, en ese caso. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Significa que si tengo un nodo y hay una corriente que entra, que es la I1, otra que entra, que es la I2, y una que sale, que es la I3, significaría que, y si tomo como positivo las corrientes que entran, la LSK aquí me diría que esto es I1 más I2 menos I3 igual a 0. Porque estas dos entran, pero esta sale, ¿ya? Y naturalmente me va a decir que I1 más I2 es igual a 3, I3, que además puedo verlo aquí. Puedo ver que entran dos cosas y sale una, y que naturalmente la suma de 1 más I2 tiene que dar I3. ¿No es cierto? Entonces me tengo que dar una dirección de referencia, y aquí nos estamos dando la dirección de referencia a los que están entrando como positivo, el que está saliendo como negativo. Podría usar lo contrario. Ahora, lo que es importante es que mantenga esto. Si yo digo que las corrientes que entran son positivas, digan eso siempre para el circuito, no estén cambiando para cada nodo, ¿cierto? Porque si no va a tener ecuaciones que están con un signo menos de por medio, entonces cuando plantee esto en forma matricial, normalmente me voy a equivocar y voy a tener una línea con signos menos y cosas de ese tipo, digamos. Entonces es mucho más claro mantener la referencia que me estoy asignando. Ya. Ley de Kirchhoff. Aquí hay un ejemplo, es parecido al que vimos acá, ¿no es cierto? Que la ecuación de Kirchhoff me va a decir que la corriente que entra, que es I sub S, menos I sub 1, menos I sub 2 o I sub R, aquí estamos usando la letra L y R, eso tiene que ser 0. Esta es la ecuación de Kirchhoff, es la misma prácticamente que en este nodo. Igual que dije antes, en una clase anterior identificamos los nodos de un circuito. Parte importante de haber identificado los nodos, porque en esos nodos yo puedo plantear las ecuaciones de Kirchhoff de corriente. O sea, si tengo identificados los nodos, en este caso tengo 1 o 2 nodos, ¿cierto? Puedo plantear la ecuación de Kirchhoff en este nodo, que es esa de ahí, el nodo 1, y luego voy al nodo 2 y planteo la ecuación. Y lo que ocurre en este caso es que es exactamente la misma ecuación. Por razones obvias, porque
Esta corriente que está entrando aquí, viene saliendo de aquí. Esta corriente que sale de aquí, entra acá. Y esta corriente que sale de acá, entra acá. Por lo tanto, las corrientes que están en uno y otro nodo son las mismas. Por lo tanto, la ecuación es la misma. Y de nuevo podemos concluir lo mismo que dije antes, que si tengo un circuito que tiene n nodos, esas n ecuaciones son linealmente dependientes. Y me basta eliminar una. Es decir, tomar un nodo como referencia, de manera de quedarme con n menos 1 ecuaciones, y esas n menos 1 ecuaciones son linealmente independientes. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Tengo dos nodos, menos 1, me queda solo una ecuación que es la que tengo que plantear. La ecuación del nodo 2 no la tengo que plantear porque es la misma ecuación. Y si fuera algo más complejo, con transistor y cosas, me puede hasta costar plantear la ecuación y no la necesito. Solo me voy a perder, digamos. Ya. Entonces, el SK me permite plantear, esto no tiene por qué ser planteado en un nodo. En realidad, puedo usar cualquier corte de un circuito como ese. Esto podríamos suponer que esto se cierra por acá, ¿cierto? Y lo que dice el SK es que todas las corrientes que entran en esta superficie que estoy cortando aquí, que se cierra por acá, todas las corrientes que entran tienen que sumar 0. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre I sub 1 e I sub 3? Son iguales. Y de hecho hay métodos de análisis de circuitos que se llaman de los cortes, que yo puedo cortar el circuito como quiera, digamos. Y lo que entra, recordar que tenemos una dirección de referencia, por lo tanto, la dirección de referencia va a decir, mira, a ver, todo lo que entre aquí es positivo. ¿Qué es lo que entra? I sub 1. ¿Qué sale? I sub 3. Por lo tanto, la ecuación sería I sub 1 menos I sub 3 igual a 0. Y puedo hacer cualquier corte que quiera, digamos. Ahora, en este circuito de aquí, vamos a hacer un corte aquí. ¿Cuánto vale la corriente ahí? ¿Cero? ¿Y por qué vale 0? No, sí, la ecuación es correcta y tú tienes razón. La pregunta es ¿por qué vale 0? ¿Ah? Porque el circuito no está cerrado. Recordar que si quieren que haya una corriente, el circuito tiene que estar cerrado. Por lo tanto, aquí no hay ningún cierre de circuito hacia este lado. Por lo tanto, aquí esto significa que la corriente no puede haber corriente y esa corriente es 0. Eso es lo que significa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que son el SK? Ley de corriente de Kirchhoff. De nuevo, son ecuaciones algebraicas lineales, que es decir, pone una restricción lineal sobre el circuito, en este caso para cada uno de los nodos. E independiente de la naturaleza de los elementos, significa que no importa si estoy hablando de transistores, amplificadores operacionales, lo que sea, en los nodos se tiene que cumplir estas ecuaciones. Y es una expresión de la conservación de la carga. Ahora, me gustaría mostrar este apunte que vi. Que es este. Vamos a ver si podemos aumentar el tamaño. Bueno, este es un apunte que los voy a subir a material complementario de un profesor de la Universidad de Berkeley, Zheng. Pero es interesante que él, en unas pocas páginas, muestra la relación con las ecuaciones de Maxwell. Supongo que ustedes son expertos en estas ecuaciones, más que yo, porque yo hace años que no las ocupo. Entonces, de estas ecuaciones, uno puede derivar las ecuaciones de Kirchhoff, ¿no es cierto? El supuesto básico es el que vimos en la clase 1, que es que si el circuito es concentrado, entonces voy a poder hacer una aproximación de estas ecuaciones hacia la ley de Kirchhoff. Y entonces, esta es la consideración para la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué es lo que necesito? Es lo que se llama un contorno cerrado.
en ese contorno cerrado, si planteo la ley de Maxwell, me va a dar un cierto resultado y con cierta aproximación me va a dar la ley de Kirchhoff que me dice que la suma de voltaje en un contorno cerrado es 0. ¿No es cierto? La diferencia, la ecuación de Maxwell, la diferencia la hace ¿qué cosa? Que exista un campo magnético variable, ¿no es cierto?, en el interior de este contorno. Ahí están las ecuaciones, la ley de Faraday. Y finalmente se puede poner en forma de integral de línea. Esto no es para que ustedes lo demuestren ahora, ni yo voy a preguntar esto, pero es solo para que tengan una idea, ¿no es cierto? Si uno parte de las ecuaciones de Maxwell, uno finalmente llega a esta integral de línea sobre el contorno, y resulta que esto es igual a menos de phi de t, y este era el flujo, ¿no es cierto?, magnético pasando por ese contorno. Y el supuesto en circuitos concentrados es que ese flujo es 0, o la variación de ese flujo es 0. Y por lo tanto, esto de acá es la suma de voltaje. Esta integral sobre el contorno, si yo tengo elementos concentrados, se descompone en la suma de los voltajes sobre cada uno sobre los elementos. Y esta variación se hace 0. Obviamente esta variación es 0 si es que el circuito está en continua, ¿no es cierto? Y esta variación va a depender de la frecuencia de operación. Y recordar que cuando hablamos de circuitos concentrados dijimos, bueno, si las frecuencias son bajas, ¿no es cierto?, comparadas al final con el tamaño del circuito, tiene una relación con el tamaño del circuito, suponiendo que las frecuencias son bajas, que la suposición de circuitos concentrados, uno puede despreciar este término y esta suma es 0. En la práctica, ¿esto qué significa? Significa que si yo tengo un circuito, tengo varios elementos, yo estoy asumiendo que no hay campos magnéticos externos o son de muy baja frecuencia. Entonces el problema empieza a pasar cuando tengo frecuencias altas del orden de un gigahertz o más, ¿no es cierto? Entonces esa es la relación con las ecuaciones de Maxwell y para las corrientes, ahora puedo tomar un volumen cerrado, J es la densidad de corriente, las ecuaciones de ustedes son expertos, ley de Ampère. Finalmente esto se puede escribir de esta forma, que la divergencia de J es menos de ρ de t, donde ρ es la carga, la ecuación que se llama de continuidad, y usando integral de superficie sobre este J, esto depende de la variación de carga, y esto de nuevo lo puedo descomponer, esta integral de densidad de corriente por área, en el fondo me da la corriente, si lo descompongo en elementos discretos, y esa suma debería ser igual a menos de Q de t, pero de nuevo vamos a suponer que esa variación en un nodo, ¿no es cierto?, es muy pequeña o despreciable si las frecuencias son bajas, y eso me da la ecuación de Kirchhoff de corriente. Entonces, bajo el supuesto de la clase 1, que los circuitos son concentrados, no requiero plantear los campos electromagnéticos, sino que me basta hablar de voltaje y corriente y ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Este apunte lo voy a subir como material complementario en un curso, digamos, ¿no? Es solo para que tengan una idea de que es muy importante que entiendan que al final del día el que manda es Maxwell, ¿no es cierto? Que esas son las ecuaciones de electromagnetismo. Podemos hacer aproximaciones que son suficientemente buenas para lo que hacemos en este curso, sí, y eso son las ecuaciones de Kirchhoff. Ya. Volvemos al apunte.
Bueno, hemos mencionado algunos elementos de circuito. El elemento que todos conocemos, que hemos mencionado, es la resistencia. Vamos a introducir ahora la notación de fuentes. Elementos de circuitos que hemos introducido. La resistencia, que tiene un parámetro R, que dijimos que el voltaje y la corriente tienen que tener direcciones de referencia asociadas. Esto nos da una ecuación del circuito que es V igual a R por I. ¿Ya? Ahora vamos a introducir la idea de fuentes que ustedes conocen, pero para ser más estrictos en lo que hacemos es que decimos que, por ejemplo, hay una fuente de valor V sub S, voltaje de la fuente S, que podría ser variante en el tiempo o podría ser constante. Lo importante es que V sub S en una fuente de voltaje es independiente de la corriente. Y si estamos hablando de elementos ideales, en la práctica eso no es estrictamente cierto, pero podemos definir un elemento ideal que tiene un voltaje V sub S, que tiene una corriente I sub S. Recordad que si sabemos que es una fuente, la corriente la ponemos de menos a más. Y lo que importa es que este símbolo significa que aquí hay V sub S, podría ser una señal sinusoidal, por ejemplo, podría ser una constante, y que esa señal sinusoidal o esa constante son independientes de cuál sea la corriente que hay acá. Eso significa ese símbolo. Por ejemplo, acá significa que a lo mejor esta fuente varía entre más A y menos A dependiendo del tiempo, pero que este valor es constante para todo I, independiente de la corriente. Por supuesto tenemos este otro símbolo que significa que el voltaje es constante, y de nuevo eso significa que no importa cuál sea la corriente, este voltaje es constante. Eso significa ese símbolo. Por supuesto, si yo quisiera modelar la realidad, lo que tengo que hacer es introducir otros elementos, que los vamos a introducir, pero lo vamos a hacer siempre con elementos ideales, y la gracia de los elementos ideales es que no tienen doble interpretación. O sea, si yo veo ese elemento y dice V0, eso es V0, independiente de lo que yo haga, es V0. Esa es tiene una sola interpretación. También podemos definir una fuente de corriente, y lo que significa es que ahora la corriente se mantiene constante, cualquiera que sea el voltaje en estos terminales. Entonces también tenemos la opción de introducir una fuente de corriente, I sub S, y esta fuente de corriente me dice que este símbolo me dice que no importa cuál sea el voltaje entre estos terminales, esto, como es una fuente de corriente, me mantiene I sub S. I sub S puede ser variante, puede ser función del tiempo, pero no es una función de V, del voltaje. Ya. Habiendo dicho eso, podemos enfrentar nuestro primer circuito. Tenemos los elementos suficientes para abordar nuestro primer circuito. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que tenemos una fuente V sub S y tenemos el elemento 1, R1, R2 y R3. Entonces, tenemos los elementos para analizar un circuito de este tipo. El primer paso tendría que ser darse direcciones de referencia asociadas, porque acá no las tengo establecidas, pero vamos a decir que
la corriente va en este sentido, por lo tanto tenemos más menos V sub 1. Y luego vamos a decir que usamos este sentido y aquí tenemos más menos V sub 2. Y aquí vamos a decir que la corriente tiene sentido y esto es más menos V sub 3. ¿Podría haber hecho otra cosa? Sí. Aunque en este caso es tan simple que hacer otra cosa solo me confundiría, pero lo vamos a hacer para demostrarles que para efectos del análisis puedo cambiar esas direcciones. Por ejemplo, puedo decir ahora que esto es V sub S, R1, R2, R3. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que esto es B1. Esto es B2. Pero aquí vamos a hacer el cambio. Vamos a decir que esto ahora, esto que está acá, llamémosle I3', y esto, a esto llamémosle B3'. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es que es para enfatizar de que las direcciones de referencia asociadas solo me exigen que la corriente entre por el más y salga por el menos. Todos estos tres casos cumplen eso. Y si miro aquí también, la corriente entra por el más, sale por el menos, entra por el más, sale por el menos. Y aquí también, la corriente entra por el más, sale por el menos. Por lo tanto, me cumple mi dirección de referencia asociada. ¿Hay algo malo en esto? Nada, está bien. ¿No es lo más común? No, porque en este caso, yo ya mirando el circuito, yo ya sé que está todo en serie, ¿no es cierto? Porque si miro este nodo, ¿qué cosa podemos hacer? Plantear el SK. En este nodo solo hay dos elementos, por lo tanto, esta corriente, que es I sub S, tiene que ser igual a esa que es I sub 1. Y el SK me dice que I sub S igual a I sub 1. En este nodo. Si voy a este nodo, ahora I sub 1 tiene que ser igual a I sub 2. Y si voy a este nodo, I sub 2 tiene que ser igual a I sub 3. Entonces, naturalmente, con el tiempo, yo voy a rápidamente establecer que la corriente por todo el circuito es exactamente la misma. ¿Por qué están en serie? ¿No es cierto? Por lo tanto, la corriente tiene que ser la misma. En cambio, si hiciera eso acá, tendría que tener cuidado porque aquí esto I sub S. I sub S es igual a I sub 1 en este nodo. Pero ahora acá I sub 1 es igual a I sub 2. ¿Ya? Pero ahora acá I sub 2 no es igual a I sub 3, sino que es igual a menos I sub 3. Porque me estoy dando este sentido para I sub 3, y aquí chocamos. En este nodo, la ecuación sería que I sub 2 más I sub 3' igual a 0, por lo tanto I sub 3, I sub 2 igual a menos I sub 3. ¿Sí? Sí, pero habíamos dicho que para los elementos antiguos tenía que entrar la corriente por el negativo. En este caso, ¿qué pasa con la corriente de la fuente de voltaje? Esta es la corriente de la fuente de voltaje, entra por el negativo, sale por el más. Sí, pero me confunde como que dijimos que la corriente... No, esto estamos hablando de... no. Estamos hablando de la corriente de este elemento. Sí, pero me confunde que se unen los terminales con negativo. Ya, entonces, cuando se unen los terminales, la ley de Kirchhoff de corriente me dice que aquí las corrientes que salen tienen que sumar 0. Me está diciendo que I sub S más I sub 3' es igual a 0. Me está diciendo que I sub S es igual a menos I sub 3'. Las direcciones y las corrientes son para ese elemento, no son para el resto. Y la ecuación obviamente me dice que
ambos no pueden tener el mismo, ambos no pueden ser positivos. Que si uno es positivo, el otro es negativo. Pero esto está absolutamente correcto. Y acá, o sea, si tú lo quieres ver como tú lo quieres ver físicamente, claro, obviamente la corriente circula así, ¿no es cierto? Si es que, pero depende, todo esto depende, porque si esto es sinusoidal, que es lo típico en eléctrica, no tiene sentido decir eso. ¿No es cierto? Porque va y viene, para los dos lados, ¿no? Pero tú te podrías imaginar que, por eso digo, este circuito es como más natural, en el sentido que yo sé que las corrientes son las mismas en todos los elementos. Solo estoy tratando de decir acá que si yo hago esto, es que este es un circuito muy básico, pero si hago esto en un circuito más complejo, está bien, no hay nada malo en eso. El resultado me dice que si yo digo que este es el sentido de estas corrientes, entonces esta otra es el negativo de esas corrientes. ¿Se entiende? Ahora, tenemos la ley de corriente de Kirchhoff, me falta LBK. LBK me dice que tengo que tomar un bucle, voy a tomar esa dirección, y que esto va a ser menos V sub S, luego más V1, más V2, más V3, es igual a 0. O dicho de otra manera, que V sub S es igual a V1 más V2 más V3. Si lo hacemos acá, en este otro circuito, tendría que, voy a tomar esta dirección. Entonces tendría que menos V sub S más V1, porque esta dirección entra por el más, aquí entra por el más V2, pero aquí ahora entro por el menos V3' igual a 0. Ahora tengo que la ecuación que V sub S es igual a V1 más V2 menos V3'. Esa es la ecuación que tengo. Esta ecuación es correcta. Esta ecuación es correcta. ¿Ya? Entonces, tenemos las ecuaciones de Kirchhoff, que es lo primero que tengo que hacer, darme dirección de referencia, plantear las leyes de Kirchhoff de corriente y voltaje, y luego el próximo paso es agregar las ecuaciones de los elementos. Que en este caso, ¿cuáles son las ecuaciones de los elementos? Los elementos son resistencia, ¿no es cierto? Entonces yo sé que B1 es igual a R1 por I1. Sé que B2 es igual a R2 por I2. Y que B3 es igual a R3 por I3. Esas son las ecuaciones de los elementos. Ahora, recordar que estas ecuaciones son válidas si y solo si uso direcciones de referencia asociadas. Por lo tanto, aquí también las ecuaciones correctas son que B1 igual a R1 por I1, B2 igual a R2 por I2, y que B3' igual a R3 por I3'. Esas son las ecuaciones de los elementos en ambos casos, ¿cierto? Ahora, vamos a reemplazar aquí B1, B2, B3 por esto. R1 por I1, R2 por I2, R3 por I3. Pero recordar que I1, I2 y I3 son lo mismo. Por lo tanto, de aquí yo tengo que, de esta ecuación y de estas ecuaciones, lo que puedo obtener es que V sub S es igual a R1 más R2 más R3 por I. Reemplazando acá R1 por I1, R2 por I2, R3 por I3, pero además I, I1, I2 y I3 son iguales.
Por lo tanto, tengo esta ecuación. Ahora acá, a partir de esta ecuación, tengo que V sub S es igual a R1 más R2. Planteémoslo separado primero para que se den cuenta de lo que vamos a decir. R1 por I1 más R2 por I2 más R3 por I3'. Perdón, menos. Era menos B3', B3' es R3 por I3'. Pero aquí es donde tengo que ahora, I3' tiene signo contrario de I, y si llamamos a esto I. Luego, esta ecuación es igual a esa. Porque si llamamos I a I1 y I2, I3' es menos I, por lo tanto la ecuación es la misma. Entonces, lo que quiero mostrar es que aun cuando yo haya cambiado las direcciones de referencia de este elemento, voy a obtener el mismo resultado. Son las mismas ecuaciones, que el voltaje se reparte en R1 más R2 más R3, y normalmente a esto lo llamamos la resistencia equivalente. R equivalente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que podría reemplazar estas tres resistencias por una sola, porque están en serie y ustedes seguramente conocen eso. Y esa una sola es la suma de esas tres resistencias, R1, R2, R3. ¿Ya? Es la resistencia equivalente de la conexión serie. Ahora, hay algo aún más interesante que hace la utilidad de esto, es que, vamos a borrar acá esto. Entonces podemos escribir que V sub S es igual a R equivalente por I. Por supuesto, eso significa que I es igual a V sub S dividido por R equivalente. ¿Ya? Pero si uno quisiera calcular el voltaje en la resistencia 1, es R1 por I. Recordar que en el circuito serie I1, I2 y 3 es igual a I. Por lo tanto, sería R1 por I. Y el I lo acabamos de calcular, por lo tanto sería R1 dividido por R equivalente por V sub S. Esa sería la expresión para V1. La expresión para V2 es R2 por I igual a R2 dividido por R equivalente por V sub S. Y la expresión para 3 es R3 por I igual a R3 dividido por R equivalente por V sub S. ¿Ya? Entonces, esto me da una regla general. No sé si ustedes conocen, que se llama divisor de voltaje. ¿Conocen el divisor de voltaje? Esta regla general me dice cómo este voltaje, en este caso de la fuente, se divide en un bucle, ¿cierto? ¿Cómo se divide? Si tengo solo resistencia. Y para eso, el resultado de eso es que la regla de división de voltaje me dice que el voltaje en cualquier elemento K de la conexión, me refiero a que aquí podría haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta cada elemento los que uno quiera. Y uno podría decir, a ver, pero ¿cuánto vale este voltaje? Necesito solo este voltaje. Entonces yo ya sé, por esta regla, que ese voltaje es R3, dividido por R equivalente, que es la suma de la resistencia en ese loop, por el voltaje de entrada V sub S. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? O sea, es RK, dado el elemento K, dividido por la resistencia equivalente por el voltaje total. ¿Ya? Y la resistencia equivalente es la suma de la resistencia. ¿No? Eso quiere decir, en palabras, que el voltaje se divide entre la resistencia en serie en proporción a su resistencia sobre la resistencia equivalente de la conexión serie. Es más fácil decirlo con la ecuación, ¿no es cierto? Que
si yo quiero calcular ahora R2, dado este circuito, que no necesito plantear las ecuaciones de Kirchhoff ni las ecuaciones de los elementos. La regla de divisor de voltaje me dice que el voltaje aquí es R2, dividido por R1 más R2 más R3 por V sub S. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Es que más adelante las ecuaciones estas se van a generalizar para tener inductancias, capacitores, etcétera, y voy a poder aplicar divisor de voltaje. Y si bien es cierto que a partir de las ecuaciones de Kirchhoff siempre voy a poder llegar a un resultado, eso me puede significar mucho tiempo. Empiezo a plantear todas las ecuaciones, pero si yo ya sé la respuesta de antemano, si le estoy preguntando cuánto vale el voltaje en la resistencia R2, claro, tú te podrías poner a plantear todas las ecuaciones con la posibilidad que además te equivoques, cuando el resultado yo ya lo sé. El resultado es R2 dividido por R equivalente por V sub S. Eso es una de las técnicas sumamente útiles. Ahora, la otra dificultad es que lo sepa reconocer. Lamentablemente muchas veces no lo van a saber reconocer, ¿no es cierto? Porque en este caso es muy obvio, porque el circuito es muy simple. En un circuito más complejo, tengo que saber reconocer eso, de dónde está el divisor de voltaje. Ya. Entonces, voy a explicar algo antes de hacer un ejercicio, el ejercicio que vamos a hacer hoy día. Sí. En el circuito que está ahí en la pantalla, si tirásemos, por ejemplo, a un rectángulo, si tirásemos una diagonal con una resistencia media, Si tú dices que si aquí hubiera una diagonal con una resistencia en el medio, sí. ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera usar como esa formulita, tendría que ver para los dos loops que se crean ahí y sería válida, porque en el fondo estarían en serie cada loop. El divisor de voltaje requiere que los elementos estén en serie, ¿eh? ¿No es cierto? Entonces, si es válida para, si yo pongo acá algo, sería válida solo para R1 y R2. ¿No es cierto? Porque esto que está acá, digamos, ya aquí, no está en paralelo. Porque imagínate yo coloco algo acá, no está en paralelo ni con esa ni con esa. Paralelo significa que tengo los dos nodos iguales. Y el otro nodo está aquí, que no es ese nodo. Y no es ese nodo. Por lo tanto, pero sí estas dos están en serie, ¿no es cierto? Y ahí podría mantener eso, pero ya esta fórmula no la podría usar directamente porque este elemento que está aquí ya no está en serie. O sea, como pusiste otro elemento, este elemento ya no está en serie, por lo tanto la resistencia equivalente no es R1 más R2 más R3. R1 más R2 de esto, pero el voltaje sobre esto, V sub S no se reparte sobre esto. Se reparte sobre esto y eso. Por lo tanto, tu divisor de voltaje murió, digamos, no se puede ocupar. ¿Ah? Sí. Ya. Entonces, lo que quiero explicar ahora es que normalmente en electrónica vamos a plantear, por ejemplo, las ecuaciones nodales. Las ecuaciones nodales, es decir, la suma de corriente de los nodos cero. Pero normalmente no hacemos eso nomás, es decir, no decimos la suma de esta corriente con esta y esta da cero, sino que si tenemos resistencia, usamos la ley de Ohm. Por lo tanto, por ejemplo, eso significa que si tengo algo como esto, estoy exponiendo esto porque es justamente el caso que voy a tener que generalmente plantearme, entonces tengo que identificar los nodos, ya, A, B. Aquí tengo obviamente un nodo, pero no le voy a poner letra porque es tierra, significa que es mi nodo de referencia, que es potencial cero. No necesito ponerle una letra. ¿Ah? Entonces, ahora voy a identificar este voltaje, tengo que identificar este voltaje. Dado que esa es la referencia,
La Tierra generalmente ahí está el menos, por razones obvias, digamos que normalmente se escoge el menos de la referencia donde está la Tierra, y este voltaje sería el voltaje del nodo A respecto de este, pero este es 0, por lo tanto el voltaje del nodo A. ¿Ya? Y este de aquí sería el voltaje del nodo B. Es la diferencia potencial entre V sub V y 0. Eso es V sub V. Ahora, aquí viene algo de interés. Generalmente voy a tener algo así. Y acá, obviamente, dependiendo cómo me dé el signo de la referencia, me voy a dar ese signo de referencia ahí. ¿Ese voltaje cuánto sería? AB, ¿qué significa? V sub AB. Claro. ¿Pero cómo se computaría? Sí, podría llamarlo V sub AB, que es lo que tú dices, pero no me dice mucho más. ¿Cómo se computaría? ¿Ah? V sub A menos V sub B, correcto. V sub A menos V sub B. Dado que sé que es, o sea, a ver, normalmente, ojo, en los circuitos, no necesariamente conozco cuánto vale V sub A y cuánto vale V sub B. Normalmente va a ser incluso una incógnita, ¿ya? Pero si quiero plantear las ecuaciones de corriente, tengo que decir que esta es mi incógnita, que sería V sub A, que sería V sub B, y expresar todas las corrientes en función de esa incógnita. Mi incógnita, dicho de otra manera, cuando planteo ecuaciones de Kirchhoff de corriente, mis incógnitas son los voltajes en los nodos, ¿ya? Porque si tengo los voltajes en el nodo, puedo decir cuánto sería esta corriente, esa corriente de ahí. Digamos que esto es R, R y R. Por lo tanto, esta corriente sería VA dividido por R. Esta corriente sería VB dividido por R. Y esta corriente de aquí sería esta VA menos VB dividido por R. Entonces alguno de ustedes podría decir, pero yo me lo definí al revés. Entonces, ¿qué significa al revés? Que en vez de darme la dirección de la flecha en ese sentido, tendría que dar vuelta también estos signos. Lo puedo hacer por dirección de referencia asociada. Tendría que dar vuelta a ambas cosas. Recordar que tengo que cumplir que la flecha de corriente entra por el más, sale por el menos. Y en ese caso estaría computando la diferencia potencial de V sub V menos V sub A. Si estuviera mirando así. Ya. Con eso podemos hacer el ejercicio.